Bueno, buenos días. Mil gracias por esa presentación. Creo que nunca he tenido en mi vida una presentación así. Entonces, wow, me siento un poco como para llorar. Ok, bueno, siguiendo el ejemplo de Marcos, no tengo ningún conflicto de interés y tengo dos confesiones. No soy tan chistosa, nada chistosa como el ponente anterior. Para mí increíble cómo hace tan chistoso algo como farmacéuticos. O sea que, bueno. Y la segunda es que yo no soy economista, yo soy nutricionista. Pero sí lo que conozco sé de economía es por osmosis, porque yo tengo 30 años, un poco más, de tener un marido economista. O sea que he aprendido mucho y tengo 2 de los 3 hijos también que estudiaron economía. Entonces pasamos mucho tiempo en la familia hablando de lactancia y economía. Entonces para mí es como mezclar un poquito los dos. ¿Qué más? Okay. Lo que voy a presentar es un inicio, honestamente un inicio de un pensamiento que me interesa, pero empezando, ¿no? Con ideas, cómo se puede relacionar diferentes aspectos. O sea que no soy experta y eso no es un análisis final, completo ni nada. Espero sus comentarios y preguntas. Sabemos mucho de las evidencias, o sea que miles de pruebas científicas de los beneficios y más por descubrir. O sea que no hay nada comparable. Y también, y es el tema de la ponencia en la tarde, sabemos cómo cambiar prácticas a nivel de país. O sea que tenemos muchos ejemplos de cómo puede apoyar a una mujer para que pueda amamantar en una forma mejor y óptima. Pero sí faltamos de información de cómo llegar más a los políticos y más allá de los ministerios de salud de los beneficios económicos, para que vean la promoción de la lactancia como una inversión en el bienestar futuro de las mamás y bebés y no como un gasto. O sea que tenemos que convencerlos en los ministerios de educación, de fiscalía, ¿qué más? Bueno, tengo la transparencia más tarde. O sea que comunicar que invertir en la lactancia es como invertir en vacunas. Nadie piensa 2 veces en invertir en vacunas, por supuesto. Pero sí no tenemos el mismo apoyo en cuanto a la lactancia. Entonces, eso para empezar. ¿Cómo? La flechita, ¿no? Aquí, la flecha y no con este. Ay, perdón. Ok. Un poco el contexto del tema. No es un tema muy explorado. O sea que hay unos estudios puntuales, pero no hay nada comprensivo en este momento integrado de varios beneficios y costos, ¿no? Es de mucho interés en este momento. O sea que hay una nueva iniciativa, OMS y UNICEF, de abogacía en promoción de la lactancia. Y lo que vemos en un grupo grande es que falta evidencia en este ámbito y que lo necesitamos para convencer a los políticos, más allá de los de salud, ¿no? La importancia de inversión en eso. Sí es una área de investigación activa, en proceso y por publicar, o sea que sí hay interés y en ese momento sí hay un financiamiento para poder hacer mucho más en ese campo, pero todavía falta de modelos de análisis comprensivos y es un tema que tenemos que colaborar con economistas y tenemos que aún publicar en revistas de economía para ampliar mucho más el conocimiento y llegar a donde tenemos que llegar y tener todo lo que hacemos validado por los expertos. Ok. Un resumen breve de los costos de no amamantar
y de amamantar. O sea que no es una lista comprensiva, es nada más lo que estoy empezando a pensar. Bueno, costos primero de no amamantar, obviamente no tenemos que comprar fórmulas y hay muchos costos. Bueno, es el costo de comprar las fórmulas, hay mucho costo al sistema de salud y tenemos más evidencia en el sistema de salud. Hay el costo de una muerte prematura, prematura no solamente de los niños, sino también a las mamás, y también para el desarrollo económico de un país, al sector educativo y empresas, ¿no? Que quieren contar con mujeres pre-postparto y si ellas salen por no tener condiciones para seguir amamantando, eso es un costo. ¿Ok? En cuanto al costo para amamentar, bueno, obviamente tiempo de la mujer, sueldo perdido si ella no puede combinar lactancia y empleo porque no tiene el apoyo que necesita. Hay un costo de la licencia por maternidad para poder promover mucho más el derecho de amamantar y, como mencioné antes, de la pérdida de la empleada. ¿Okay? Pero esos costos tienen que asumir diferentes actores. Unos costos asumen la familia, asumen la mujer y la familia, y otros, sistema de salud, economía, o sea que hay que empezar un poco diferenciar dónde están los beneficios y los costos. Y los economistas también hablan mucho de costos directos y indirectos. ¿Okay? Un costo directo sería el costo de cuidar a un niño con otitis media, por ejemplo. El costo indirecto es el tiempo que la mamá o el papá tiene que usar, perder trabajo, lo que sea, para llevar a ese niño al médico o perder el tiempo para cuidar a un niño enfermo. Ok. Como mencioné, sí sabemos mucho más del costo de las prácticas subóptimas de la lactancia. Tenemos 3 estudios que voy a pasar rápidamente. Este primer estudio fue publicado en Pediatrics en 2010 y tenía un alcance masivo. O sea que llegó a los periódicos New York Times, Washington Post, o sea que fue muy publicado en revistas. Más allá, de salud, ¿no? Entonces, hicieron un análisis de los costos evitados si 90% de los infantes de los Estados Unidos fueron amamentados en una forma exclusiva por 6 meses. Y el año de... Sí, creo que es déjeme nada más. Sí, está bien. No, está bien. O sea que el año de referencia es 2007. Entonces, utilizaban costos de 2007. Ok. Y investigaron todo esta clase de enfermedad. ¿Ok? O diferentes. Y hay datos publicados otra vez en los Estados Unidos, pero en muchas otras revistas, dando los riesgos relativos de lactar, no lactar, para sufrir un desenlace como este. ¿Ok? Entonces, este análisis o el cálculo fue en 2007 en los Estados Unidos podría evitar $13 billones por año, ¿ok? En gastos y prevenir 911 muertes de niños, ¿ok? 74% de ese monto es debido a muertes. Suena muy extraño que estamos en los Estados Unidos valorando una muerte de un niño, pero sí se hace por razones de reembolso de seguro y también para pesar los beneficios y costos de legislación, regulaciones, por ejemplo, para controlar el plomo en el ambiente. Bueno,
tenemos esta cifra y así es como fue el cálculo. Y también 17% de ese monto, o 2.2 billones de dólares, es en costos directos para el tratamiento médico y 9% en costos indirectos. También la misma profesora en Harvard hizo otro análisis del costo al sistema de salud por enfermedad de la mujer. O sea que más y más y más sabemos los beneficios, tal vez tan importantes para la mujer que para el niño de la lactancia. ¿Okay? Y la idea es como, si una mujer ya se embaraza, ¿okay? Tiene el parto, y lo que necesita para cerrar el círculo reproductivo es amamantar. Eso como es una parte biológica, fisiológica, básica de nuestra humanidad. Ok, entonces, en resumen, las prácticas actuales de la lactancia en los Estados Unidos comparados con un cohorte de casi 2 millones de mujeres que amamantan en una forma óptima, y la definición de óptima es 90% de las madres amamantan por un año. De la OMS perspectiva no es óptimo, pero esa es la definición que utilizaba en este estudio. Y el resultado, como se puede ver aquí, podría evitar casi 5,000 casos excesos de cáncer de seno, o sea que 4.3% de los casos totales en los Estados Unidos, casi 54,000 casos de hipertensión, o sea que 5.5 de los casos de esa condición, 14,000 casos de infarto, okay, y eso 8.5% de todos los casos en los Estados Unidos. Eso es muy interesante. 4,396 casos de la muerte prematura de la mujer por cánceres y por otras condiciones que podrían haber sido prevenidas por la lactancia, y resulta en un costo de 17.4 billones de dólares esa muerte prematura. Es como los niños, hay un cálculo para una muerte prematura de una mujer de tal edad. ¿Okay? Y de esa cifra, 734 millones fue en costos directos para tratamiento médico y 126 millones en costos indirectos de la morbilidad de la mujer. O sea, tiempo perdido de trabajo, desplazamiento hacia servicio de salud, etc. Tenemos otro beneficio que todavía no ha sido costeado. O sea que hay publicaciones por salir que están tomando en cuenta este beneficio que voy a elaborar. Este beneficio está bien documentado, bueno, miles, tal vez 50 estudios, y resumidos en este análisis sistemático de la OMS. Hay una edición 2008 y la segunda 2013, y va a ser actualizado en una publicación, espero que salga en octubre de este año. Ok. Y nada más para resumir un poquito, aquí es una serie de estudios que tomaron en cuenta para este análisis. Y como leí una gráfica así, es que este estudio, si tiene un cuadro bien chiquito, es que el tamaño de la muestra fue chiquito. O sea que el tamaño del cuadro depende del tamaño de la muestra. ¿Ok? Entonces, siempre si no hay el tamaño de la muestra es chiquito, siempre hay un intervalo de confianza mucho más grande. ¿Ok? Y aquí se nota. Pero es importante ver aquí esta línea 0, porque si aquí es negativo, quiere decir que en este caso el desarrollo cognitivo de los niños es menor en niños amamantados. Si es aquí encima o más allá de 0, quiere decir que hay un beneficio, ¿ok?, de la lactancia materna. Entonces se puede anotar, por ejemplo, este estudio, que había muy grande, muchos niños, tenía
un efecto de un poco 3.5 puntos de coeficiente IQ. Coeficiente de inteligencia, ¿no? Pero también solamente 2 cruzan esa línea, que quiere decir que no son significativos los resultados para esos 2 estudios, pero en resumen de todos los estudios que se ven aquí, hay una diferencia promedio de 5 puntos de desarrollo intelectual, ¿no? Hay otros estudios subsecuentes controlando por muchos factores que están asociados también con mejoras de desarrollo de un niño, como educación de la mujer, estatus socioeconómico, etc. Entonces, cuando se controla más para esas otras condiciones, más o menos llega a 3 puntos promedio, pero hay 2 estudios aleatorios, prospectivos, que los 2 tienen 7 puntos. O sea que estamos más o menos entre 3 y tal vez 7, ¿no? Ok. Eso es un análisis que hice con mi esposo, es la única publicación. Creo que es la última porque no fue tan fácil, o sea que es un coautor demandante. Pero ya seguimos casados. Entonces, fue sobre el desarrollo fetal y de la temprana edad, sobre mortalidad y salud para la vida, ¿no? Eso fue el título, ¿ok? Y esa es una contribución de mi esposo, porque él trabajó mucho en la Oficina de Gerencia y Presupuesto de los Estados Unidos, donde tienen que revisar cualquier reglamento que quiere pasar el Congreso, el presidente, pesar los costos con los beneficios y ver si el balance es suficiente para pasar ese reglamento. Por ejemplo, otra vez el tema del lodo, el plomo, es súper costo efectivo. O sea que el efecto en el niño en cuanto al desarrollo económico y cognitivo es muy grande y es muy importante gastar lo que necesita gastar para evitar que haya plomo en el ambiente. Entonces, y para este análisis, la Agencia de Protección del Medio Ambiente estima que un punto de coeficiente de inteligencia tiene un valor promedio entre $8,700 y $12,500 en cuanto a remuneración durante la vida productiva, quiere decir durante el tiempo que una persona está trabajando. Eso es un punto, y ese dato fue basado creo que en 2006, o sea, utilizando el valor de un sueldo de 2006, que ha aumentado mucho por el tiempo, por el promedio, ¿no? Y hasta la fecha, los beneficios debidos a mejoras en el desarrollo cognitivo no han sido incluidos en estudios económicos de la lactancia. O sea que hasta el momento los estudios han enfocado en la salud, no, sector salud y mortalidad, y no en cuanto a algo que es muy importante, es el desarrollo cognitivo de un niño y las implicancias para su vida y también para el desarrollo de un país. Eso es un trabajo ya en progreso, otro, sobre ese tema. Pero calcula otra vez en base de los nacimientos anuales en los Estados Unidos, y si toma esa cifra promedio como $9,000 por vida, es como $57 billones. O sea que no hay nada comparable en cuanto a otras inversiones para justificar cualquier inversión para promover la lactancia. Bueno, es que el último punto es que debido a que los niños amamentados se benefician de un mayor desarrollo cognitivo, el costo-efectividad de políticas y programas es enorme, relativa a
muchas otras medidas de salud pública. Este es el único estudio que tenemos en América Latina. En México, recién publicado, creo que fue en 15 tal vez, creo que fue 15, de una colega en México, y ella hizo con sus colegas una estimación de costos por falta de lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses o de no lactancia en los niños de 6 a 12 meses. Hicieron un cálculo de los costos directos por enfermedad y tratamiento, de la muerte prematura y también para la compra de las fórmulas infantiles. Y investigaron estas condiciones, infecciones respiratorias, otitis media, gastroenteritis, enterocolitis necrotizante y la muerte súbita. Y porque hay mucha información sobre los riesgos relativos de análisis sistemáticos sobre esas condiciones y los beneficios de la lactancia. Los datos de la enfermedad, de la incidencia de enfermedad, sacaron del sistema de vigilancia de México y también para 2 casos, la muerte súbita y creo que enterocolitis necrotizante de la literatura. Y el modelo fue aplicado a un cohorte de niños de 1 año nacido en 2012. O sea que es un modelo. No están siguiendo los niños y viendo qué pasa. No, es un modelo analítico, econométrico de cálculos. ¿Okay? Pero basados en mucha información, en la evidencia. Ok. Ya tengo los resultados. ¿Qué pasó con los resultados? Bueno, perdí los resultados. Perdón. Le voy a agregar la transparencia perdida en la presentación que lo van a colgar en una página web, ¿no? Entonces, pero hubo costos o gastos de como, si no estoy equivocada, 9 millones de dólares. Pero creo que es este número, pero también menor en los Estados Unidos porque el costo de la salud es menor y hay menos niños. O sea que entonces el valor de ahorros depende de la población y también depende del costo de salud, ¿no? Y esos 2 estudiantes son muy interesantes, son los únicos estudios empíricos de un cohorte en Brasil, un cohorte que ya tiene 30 años, ¿no? Y o sea que los niños que fueron ya, que entraron al estudio durante la infancia ya tienen 30 años promedio, entonces ha habido un seguimiento y han investigado el efecto en la educación en los adolescentes y también de inteligencia, otra vez educación y ingreso a los 30 años. Y algo muy interesante en esa comunidad en Brasil es que no hay una diferencia socioeconómica en la lactancia. O sea que es muy común que hay una diferencia. Entonces siempre tiene que pensar, bueno, eso tiene que ver con un factor de confusión. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las mamás que amamantan más son las educadas, casadas, con mayoridad, o sea que, y solamente por esas características los niños van a enfermar menos, van a tener un mayor nivel de educación, etc. En cambio, en muchos países y en la región es la mujer pobre que más amamanta. Entonces, es un poco difícil desagregar por factores de confusión, ¿no? Pero lo bueno de este estudio es que no había diferencia. Entonces, se puede atribuir a efectos, asociaciones, sin tener preocupación que hay conflicto por diferencias en las prácticas de lactancia. Ok. La metodología para el estudio de lactancia y escolaridad, el objetivo fue de medir el grado alcanzado de un cohorte de más de 2,000 niños, hombres ahora, de los 18 años,
según la duración de la lactancia, cuando eran obviamente infantes. Y a pesar de que no había diferencia en la lactancia entre la población, y quiero decir también, es una población representativa de, creo que fue 1982, cuando empezaron este estudio, o sea, representativa de pelotas, ¿no? Pero aún ajustaron este análisis por peso al nacer, ingreso familiar, escolaridad de los papás, los bienes en la casa, los números de hermanos, clase social, etnicidad y el hábito de fumar durante el embarazo de la mamá. Y los resultados es que hubo una tendencia significativa y positiva de un aumento en años de escolaridad y según la duración de la lactancia. O sea que 9 meses o más de la lactancia está asociado con la mitad de un grado y hasta 0.8 del año de un grado, ¿no? Relativamente a lactancia por un mes, en menos de un mes, ¿ok? Obviamente los resultados sugieren un impacto de la lactancia en el coeficiente de la inteligencia y posibles ganancias futuras, porque hay mucha evidencia de que el coeficiente de inteligencia predice el grado de escolaridad alcanzado. Hay una diferencia. Ok. En cuanto a la metodología de la lactancia y renumeración, este estudio que fue publicado hace poquito, eso fue publicado en Global Lancet y el otro creo que en Pediatrics. 2010 el primero y 2015 este estudio. En este estudio, para resumir otra vez el estudio, un ensayo prospectivo de 6,000 recién nacidos representativos de la población en 1982. La información sobre la lactancia fue obtenida en la infancia, o sea que la mamá no está pensando cuando el niño tiene 20 años, ¿qué pasó hace 19 años? No. La información fue recolectada durante la infancia. Y a los 30 años estudiaron el coeficiente de inteligencia según esa prueba, y el nivel de educación alcanzada y los ingresos. Tenía información completa disponible para 3,600 sujetos y cuando compararon de los 6,000 tenían las mismas características, o sea que no había una pérdida de la muestra por diferencias en estatus socioeconómico, lo que sea. Okay. Hicieron una regresión múltiple lineal que con ese G-formula, no tengo idea lo que es eso, pero parece súper sofisticado. Y los resultados. Y en los análisis crudos y ajustados, la duración total de la lactancia predominante fue asociado con el coeficiente de inteligencia, como hemos visto en otros estudios, la educación alcanzada y el ingreso. Se notó una tendencia de dosis respuesta, o sea que más lactancia, más educación, más inteligencia, más educación y más ingreso. En el análisis ajustado, niños amamentados por 1 año o más versus menos de 12 meses, versus un mes, un mejor coeficiente, 3 puntos o más o menos de promedio que estamos viendo en muchos estudios. O sea que el hecho de que están tanto replicando lo que vemos en otros estudios da mucho más validez en lo que estamos midiendo y más educación, 0.6 años, que es entre los años que encontraron en el estudio anterior y mayores ingresos por mes. Y tenemos que pedir a Marcos ese número RAIS brasileños. $100 por mes. Por mes. Y eso representa como 30%
de las ganancias, o 30% del sueldo de una persona amamentada es debido a la lactancia. Hay que replicar ese estudio porque nadie lo cree, honestamente, nadie lo cree. Yo lo creo, pero sí, como científica, yo obviamente quiero ver más estudios. Pero César es el mejor del mejor, como otro brasileño que tenemos aquí. Así que es impresionante la certeza, el cuidado, o sea que de pensar dos veces, buscar alternativas, o sea que lo que él publica hay una certeza muy firme. Ok. Y hicieron también un análisis de medición, o sea que no solamente que la lactancia ingreso, sino los pasos, ¿ok? ¿Qué pasaba intermediamente, ¿no? De la lactancia e ingresos. Y demostraron que el coeficiente de inteligencia explicaba 70% de los efectos en ingreso. O sea que este pathway, ¿no? Sí, fue a través de la coeficiente de inteligencia. Entonces, su interpretación es que la lactancia está asociada, no podemos decir causa, pero sí podemos definitivamente ser asociada con mejor desenlace de coeficiente de inteligencia y ingresos. O sea que eso tiene un efecto marcado en la vida. O sea que no es un mes, es la vida de trabajo. ¿Ok? Entonces, para concluir, tengo 3 mensajes claves. Perfecto, ok. Pocos estudios de los beneficios económicos de la lactancia. O sea que mostré más o menos lo que hay en este momento. Todos publicados en revistas de salud. No estamos llegando a la población de economistas, de políticas públicas, donde sí tenemos que llegar, solo para que validen los modelos y para que ellos mismos empiecen a estudiar eso. Porque necesitamos trabajar con ellos, pero también, como hablamos esta mañana un poquito, hay que ir más allá de salud. O sea que hay que convencer no solamente al ministro de Salud, sino educación, etc. Es el último punto. Ok. El argumento económico es importante debido a la necesidad de mejorar el gasto, pero cambiar el término gasto en inversión. No es un gasto. Como vacunas no es un gasto, es una inversión en la salud de los niños, en la protección, promoción, el apoyo a la lactancia. Y tenemos que lograr comunicar esta evidencia a los ministros de Educación por los efectos en la educación de la Fiscalía, porque también es importante para el crecimiento de un país, bruto, ¿no? Otro término económico, y economía de desarrollo. O sea que, y también porque la lactancia también tiene mucho que ver con equidad en empezar la vida, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. También es una política de los países, es una política de la OPS. Entonces yo creo que hay que comunicar esa información porque muchas veces esos ministros y ministras tienen mucho más poder de los ministros de salud y tienen mucho más recursos para invertir, ¿no? Entonces, nada más gracias. ¿Cómo conocen todos a Matías, no? Está diciendo, soy más inteligente porque tomo el pecho, o tomo el pecho porque soy más inteligente, las dos, creo yo. Gracias.